reflexionar en este domingo son las palabras que oímos hace un momento en la lectura del Evangelio de San Lucas capítulo 21. Que Dios con su gracia nos dirija para que su palabra una vez más sea sembrada en nuestros corazones. Pueden tomar asiento. Hablar del regreso de Cristo casi siempre, en especial dentro del propio pueblo de Dios, puede generar cierto temor, cierto miedo, porque hablar del regreso de Cristo es hablar del fin del mundo. Y cuando escuchamos hablar del fin del mundo, ese temor puede generarse debido a que no imaginamos que todo esto se terminará. Y en especial cuando escuchamos hablar, por ejemplo, en las palabras del libro de los Hechos de los Apóstoles, que el sol se oscurecerá y que la luna se convertirá en sangre. Y claro, nuestros ojos no han visto estas cosas extraordinarias. Entonces puede generar cierto temor. Y no hay nada malo en tener temor, miedo acerca de estas cosas que son desconocidas y que con justa razón nos pueden llevar a tener cierto recelo y expectativa. Entonces, hoy les invito a considerar una pregunta. ¿Serán las señales extraordinarias muestras o pruebas de que Jesús viene pronto? ¿Son las señales extraordinarias pruebas de que Jesús viene pronto? Hay personas que piensan que porque los terremotos están sucediendo con mayor frecuencia y con mayor magnitud, es una señal clara de que Jesús viene pronto. Que las guerras están en aumento y en magnitud también. Entonces, conclusión, Jesús viene pronto. En cierta medida esto es cierto. Está en la Escritura. También las guerras están en crecimiento. Pero no solo eso, sino que el egoísmo, el orgullo humano, también está en crecimiento. Y la sed de poder lleva a las naciones a destruir todo a su paso, sin importar las consecuencias, para beneficio propio o de su propio reino. Entonces el Evangelio adiciona que, en especial el Evangelio de Mateo, de que como señal de esto, el amor de muchos se enfriará. Y que no necesariamente es una señal extraordinaria, como los terremotos y las guerras que nos impactan. Lo cierto es que no solo el corazón de muchos se está enfriando, sino que se está congelando. Ante la falta de amor, un corazón ya no tan compasivo, entonces son señales para estar alertas. Por otro lado, hay otras personas que piensan que es posible calcular las fechas del regreso de Cristo. Y tal vez recordarán que en el cambio de milenio, en el
el cambio de siglo que fue del año 1999 para el año 2000, surgieron distintos movimientos, no tanto en nuestro país, pero sí en otras partes del hemisferio, que reclutaban a las personas para construir búnkeres y refugios bajo tierra, especialmente para poder enfrentar ese cambio de año, ese cambio de siglo, del año 1999 para el año 2000, y que allí iba a suceder una catástrofe grandísima, y que por lo tanto había que resguardarse y proveerse de alimento, de agua y todo lo necesario para poder sobrevivir a ese día. Y a tal punto llegó esto que algunos, por el terror de no querer ver ese día, que según lo que profetizaron iba a suceder, llegaron a suicidarse. Y hubieron suicidios de manera masiva. Y bueno, nada sucedió. Las señales extraordinarias siguieron sucediendo. Y todo lo profetizado, entre comillas, por aquellos hombres, no sucedió. Personas que creen de esta manera ciertamente son invadidas por la desesperación fruto de la no comprensión correcta de lo que Jesús aquí nos enseña. Y en especial respecto a intentar calcular las fechas, como hay algunos que siguen intentando hacerlo. Y por meterse en asuntos que ni los ángeles de Dios saben. Porque en cuanto al día y la hora, ni los ángeles de Dios lo saben. La Biblia registra eventos extraordinarios que sucedieron a fin de llamar al pueblo al arrepentimiento y a la fe. Por lo tanto, señales extraordinarias en el cielo y en la tierra siempre han existido. Por mencionar algunas, aquel evento extraordinario en el libro de Génesis, cuando Dios envió fuego del cielo sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿No fue acaso ese un evento extraordinario? Está registrado en las páginas de la Biblia, donde solamente Lot y algunos más fueron salvados, fueron rescatados. Y Dios destruyó por completo esa ciudad. También cuando Jesús murió, hubo un terremoto y la tierra quedó totalmente a oscuras durante algunas horas. El sol se oscureció, dice el texto bíblico. Y además, los muertos salieron de sus tumbas, dicen los evangelios, y entraron a la ciudad de Jerusalén. También entonces hubo allí un evento extraordinario. Y está en las páginas de la Biblia. El templo que había sido construido con todo su esplendor, Jesús había profetizado que iba a ser destruido, y lo fue. Está registrado en los evangelios. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Son las señales extraordinarias pruebas de que Jesús viene pronto? Dios enseña que calcular el tiempo del regreso de Jesús en base a las señales que vemos no es una práctica bíblica. Hacerlo es algo vano y puede generar temor y además es incierto, como los ejemplos que veíamos hace un momento, o que escuchábamos hace un momento. La palabra de Dios nos enseña que ni los ángeles de Dios saben ni el día ni la hora. Y el texto para este momento nos dice que caerá como un lazo, de manera imprevista. También los evangelios registran que vendrá como ladrón en la noche. Sabemos que pueden venir, pero no sabemos a qué hora.
Entonces, distintas señales han estado, siempre seguirán estando hasta el regreso del Hijo del Hombre. Entonces, tales eventos son reales, han sucedido, están sucediendo y seguirán sucediendo. No podemos decir que no existen, que no han existido y que no existirán. Eso está en la Escritura. Y seguirán hasta que Jesús venga y su regreso sea en una nube. Entonces, hay una única señal, queridos hermanos, que debemos esperar para no ser engañados. Y ni vivir con excesiva preocupación, y es que vamos a ver al Hijo del Hombre venir en la nube con gran poder y gran gloria. Esto es lo que debemos esperar. Esto es lo que vamos a ver, como registra el Evangelio de Lucas. Y no solo nosotros, sino que todo el mundo verá y todo el mundo sabrá que Jesús viene. Y en ese día, para los cristianos será día de redención, día de regocijo. Para quienes viven con descuido su fe cristiana y desprevenidos, entrarán en pánico porque no viven en arrepentimiento por causa de sus pecados y por lo tanto desprevenidos y no alertas. Para quien vive sin importarse por los asuntos espirituales cristianos debe temer. Para este será día de terror, como leíamos en las palabras del profeta Malaquías en el capítulo 4, al inicio de nuestro culto. Por lo tanto, queridos hermanos, hay también señales que no necesariamente son extraordinarias, pero que también van sucediendo. Y que a veces por estar tan expectantes por las señales extraordinarias como terremotos, guerras y tempestades, descuidamos algunas que son tal vez peligrosas o pueden atentar de manera más puntual a nuestra fe cristiana. Jesús nos advierte en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, que el amor de muchos se enfriará. Personas viviendo como si aquel día del regreso de Cristo es una mentira. La práctica del amor, de la misericordia y de la compasión, el descuidar estos aspectos de la vida cristiana, hace vivir o lleva a vivir la vida de una manera desprevenida y desatenta. Cada uno en sus propios asuntos, creyendo que nada más sucederá que nuestros ojos pueden ver y percibir y nuestros sentidos. Alguien descendiendo en una nube, inaceptable para el escepticismo creciente. Alguien viniendo en una nube. Es inconcebible. Pero sucederá, el Evangelio nos dice que sucederá. Porque ya han habido eventos con estas características, eventos extraordinarios, y este será el último. Y como certeza de que Jesús viene. Además, el regreso de Cristo vendrá de manera inesperada y encontrará a muchos desprevenidos y no preparados. Y el Evangelio de Lucas afirma que será como en los días de Noé. ¿Cómo en los días de Noé? Y personas comiendo, bebiendo, despreocupados en los asuntos del espíritu, centrados cada uno en lo suyo, en lo propio. Por lo tanto, aquí nos llama a estar atentos y alertas. Tengamos cuidado, queridos hermanos, de ignorar tales señales y vivir enredados en los asuntos de este mundo y nada más. Vivir enredados en los asuntos de este mundo y nada más. Sabemos que la estructura moral humana se está deteriorando cada vez más. La estructura
personas orgullosas, el egoísmo creciente, el crecimiento de la calumnia. Hay suficientes señales de que Cristo viene pronto y no necesitamos solamente esperar, observar señales extraordinarias. Entonces, mientras las señales van sucediendo, sea cuales fueren, Jesús nos advierte: tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de la vida. Tengan cuidado, dice Jesús. Alertas. Porque todo se terminará en cualquier momento. El lazo de la muerte o el regreso de Cristo y el fin de todas las cosas va a suceder, se va a cumplir. Por lo tanto, tal vez no mires las señales, ni las interpretes, ni estés calculando los tiempos. Pero este binomio, esta combinación de la glotonería y la preocupación, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, pueden estar llevándote a vivir de manera descuidada ante el inminente regreso de Cristo. Somos frágiles, el pecado habita en nosotros. El peligro